Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos y acompañarlos. Hace 3 horas, a las 3 de la mañana, terminó la misa, la Proeliyendo Pontífice, con la que comenzaron los bellos rituales del cónclave que conducirán a la elección seguramente rápida del Papa número 267 de la Iglesia Católica. El mensaje del cardenal Battista Re, que es el presidente del Colegio Cardenalicio, fue esta mañana de unidad en la Iglesia. Los cardenales están en este momento ya en el primer receso, almorzando, y a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia, será la primera de las reuniones secretas, misteriosas, en donde van a votar el nombre del nuevo Papa. Primera de las reuniones, porque no va a haber acuerdo el día de hoy, por supuesto. A las 12 del día, hora colombiana, habrá una fumata negra. 7 de la noche, hora de Roma, todavía con luz del día saldrá esa primera fumata, digo con seguridad negra, porque es muy poco probable, casi imposible que hoy, primer día del cónclave, anuncien que hay acuerdo sobre el Papa. Mañana, si se cumple la tradición, van a votar tarde y noche hasta lograr la mayoría. El nuevo Papa necesita 89 votos de estos 133 cardenales que estuvieron en esta imagen que ven ustedes en la plataforma, en Ditu, que ven en el canal de YouTube, en una misa en la que también hubo participación de personas de afuera, de la calle, que llegaron a la inmensa Basílica de San Pedro, formalmente adornada para este comienzo del cónclave, un día histórico para más de 1.500 millones de católicos en el mundo. Bienvenidos, ya les vamos a contar en directo desde el Vaticano, porque por supuesto, al tiempo que comienza el cónclave, crecen las especulaciones de hacia dónde va a girar la Iglesia para terminar con la era de Francisco, el Papa argentino. Y hay apuestas de si puede repetir un Papa latino, un Papa de los Estados Unidos, o dices si se inclinan por un Papa italiano, tal vez uno filipino, de pronto uno africano. En segundos, información sobre los asuntos divinos y terrenales. En Colombia, en asuntos mundanos, el presidente Petro se refugia esta madrugada en la tesis de la conspiración para responder a las muy graves acusaciones que hizo su ex canciller Álvaro Leiva. El último trino, el presidente lo pone pasada la 1 de la madrugada, vinculando en lo que él llama un complot internacional para tumbarlo al parlamentario norteamericano Marco Díaz Balart. Dice que hay funcionarios, inclusive suyos, del gobierno que lo traicionaron y que lo quieren matar. El complot del que habla el presidente Petro, esta es la tesis del gobierno, es desde Estados Unidos, dirigido por la extrema derecha norteamericana. Complot en el que estaría participando Leiva con la tesis de la drogadicción. Y es cierto, en la carta de hace 24 horas, Leiva dice que el presidente Petro no puede seguir en el cargo. Y habla, como seguramente ustedes ya la leyeron, de episodios vergonzosos en Europa o en China o en Chile o en diferentes países del mundo en donde el presidente Petro ha incumplido la agenda por cuenta supuestamente de las adicciones. La verdad es que estamos metidos en un escenario penoso. El presidente Petro diciendo que hay un complot internacional para tumbarlo, para derrocarlo, para matarlo. Y por el otro lado, quienes creen que el presidente Petro está en temas de adicción. A ello le responde el presidente Petro en un mensaje pasada la 1 de la madrugada. De las denuncias de fondo, las de Leiva contra el presidente Petro, solo hay respuesta a 2. El presidente Petro dice que no es drogadicto, que los revolucionarios no son drogadictos. Sobre las anécdotas de desplantes y osos internacionales en sus viajes, en el de Chile, por ejemplo, responde que no, que estaba visitando era la tumba de Neruda, que el presidente, el anfitrión, Gabriel Boric, lo sabía, que ese era el sueño de Petro desde su infancia y que el cambio en la agenda lo supo el gobierno chileno. Desde Estados Unidos, y es lo penoso, el influyente Mario Díaz Balart le sugiere al presidente Petro tratamientos de rehabilitación. Dice que debe buscar un programa, lo acusa de estar bajo influencia de drogas y alcohol o de ambos, para acusarlo también de tener un plan contra la democracia colombiana. Una pelea, la verdad, que hace sonrojar a cualquier persona, una pelea esta del presidente Petro, sin pruebas de que hay una conspiración. Es cierto, cuando Díaz Balart estuvo hace unos días en Colombia, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, pero no hay noticias y Leiva está callado, hizo las cartas y no da ninguna explicación
no hay ninguna evidencia de que Díaz Balart se haya reunido con Álvaro Leiva, que está en Bogotá. El miedo ahora es que este nuevo ataque del presidente Petro frene asignaciones, porque el presidente Petro, cada vez más lejos de los Estados Unidos, peleando con Díaz Balart, con los republicanos de la Florida, se está refugiando estratégicamente en China. Va para China en las próximas horas a firmar un acuerdo de entendimiento alrededor de lo que se llama desde hace milenios la Ruta de la Seda. Una nueva Ruta de la Seda, que son acuerdos comerciales alrededor de la economía china, es decir, alejándonos estratégicamente de Estados Unidos y girando hacia Oriente. El presidente Petro desautoriza a propósito también a la canciller Laura Sarabia, que había convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para pedir opiniones y evaluar el efecto de esa relación Colombia-China, que pasa por lo que se llama desde hace siglos la Ruta de la Seda. El presidente Petro dice: ¿cuál asesora de Relaciones Exteriores? El que manda soy yo. Y efectivamente, de la desautorización no dice tampoco nada la canciller Laura Sarabia. El mundo político en Colombia dividido entre quienes le creen a Leiva y quienes creen que Leiva que también puede ser que Leiva es un hablador a destiempo que no presenta ninguna evidencia. La intención, la cercanía del presidente Petro, claro que está cayendo muy mal a propósito en Washington, en el gobierno Trump. Mauricio Claver Carone, que es el enviado de Trump para América Latina, dice que ese viaje del presidente Petro a China podría generar tensiones e inclusive aranceles a nuestro país. Menciona el café y menciona las flores colombianas. Dice que el café pueden comprarle a Centroamérica y que de flores podrían comprar las ecuatorianas. Así que todo girando, todo alrededor de efectos estratégicos. Anoche en Colombia, en Bogotá, fue legalizada la captura del monstruo de Freddy Castellanos, que es el profesor, el abusador de niños de 3 o de 4 años en un jardín infantil que se llama Canadá, cerrado al sur de Bogotá. La Fiscalía va a acusar hoy a este señor de acto sexual abusivo y acceso carnal violento, todavía no confirmada la tesis de que tenía el virus del VIH. Hubo una protesta que llegó inclusive anoche por métodos violentos, que llegó hasta la carrera 10ª en el centro de Bogotá. Los padres quemaron llantas, indignados con toda la razón como están, bloquearon Transmilenio y pidieron que la directora y los coordinadores de jardín infantil den explicaciones de lo ocurrido, porque estaban al tanto los directivos del jardín infantil de las denuncias de los niños y no hicieron nada, y no les creyeron ni a los niños ni a los padres de familia. Es un gusto acompañarlos. En segundo les hablaré también del invierno. Sigue y seguirá lloviendo en Medellín. El miércoles de la próxima semana, el Senado votará la consulta popular. Es la nueva fecha fijada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Tenemos muchas historias. Vamos a hablarles de Ruta de la Seda y en segundos la internacional, que es el ataque de esta madrugada de India contra Pakistán, que deja más de 20 muertos. 2 países que están haciendo juegos de guerra, ambos con armas nucleares. China en modo retaliación por un ataque terrorista de hace 2 semanas. Esta madrugada, un ataque con la aviación, bombardeos en territorio pakistaní. Se mete en ese conflicto internacional que están haciendo también Estados Unidos, que quiere apoyar a la India. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día miércoles lluvioso. Escampó en Bogotá. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso. Rezar invocando al Espíritu Santo es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial. E ad una scelta di eccezionale importanza. Comenzó el cónclave en el Vaticano, que va a elegir al Papa número 267 de la Iglesia Católica. En la misa Prolillendo Pontífice, desde la Basílica de San Pedro se hizo un llamado a elegir con responsabilidad y sin intereses personales. Esta tarde los 133 cardenales tendrán su primera votación en la Capilla Sixtina. E percepiamo unito a noi l'intero popolo di Dio, col suo senso. Notamos cómo todo el pueblo de Dios está unido a nosotros con su sentido de fe, su amor al Papa
y su confiada esperanza. A esta hora los 133 cardenales descansan en la casa Santa Marta y tienen solamente un mensaje que fue leído allí en la homilía. Los purpurados volvieron a coincidir en que el próximo papa deberá ser un pastor cercano a los fieles. Se esbozó el perfil de un papa pastor, capaz de encarnar el rostro de una iglesia samaritana, cercana a las necesidades y heridas de la humanidad. En tiempos marcados por guerra, violencia y fuertes polarizaciones, se siente con fuerza la necesidad de un guía espiritual que ofrezca misericordia, sinodalidad y esperanza. Jean-Paul Vesco, cardenal de Argelia. En todo este tiempo no se dio un solo nombre, se habló del perfil de la persona. Créanme que los llevo a todos ustedes en mi corazón. Llevo a la iglesia de Santiago, a la iglesia de Chile, a todas las personas para poder hacer una buena elección del vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Y previo al cónclave, los cardenales reunidos en el Vaticano pidieron un alto al fuego en lugares donde se están produciendo conflictos. Mientras tanto, el Vaticano ya tiene lista la habitación de las lágrimas, el lugar donde el nuevo papa se vestirá para ser anunciado ante el mundo. Aunque Álvaro Leiva parecía ser uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, terminó siendo, según el mandatario, el autor de un complot internacional para sacarlo del poder. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente. El presidente se refirió a una carta de más de 4 páginas en la que Leiva lo señalaba de ser adicto a las drogas, citando varios viajes y compromisos diplomáticos a los que el mandatario no asistió o se comportó de forma que, según el ex canciller, dejaba en evidencia su enfermedad. El presidente Petro explicó lo que en su versión había ocurrido y aseguró que todo era parte de un plan de Leiva para sacarlo del poder, para el cual había contactado a la extrema derecha de Estados Unidos y al congresista Mario Díaz Balart. El congresista le respondió señalándolo de estar de nuevo bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Es evidente que el señor Petro lo que tiene son problemas muy serios, problemas de adicción, problemas de alcohol, problemas de droga, y que hasta ahora parece que está hasta alucinando. Por eso yo insisto que sería importante que el señor Petro busque ayuda. El presidente Gustavo Petro desautorizó a su canciller Laura Sarabia luego de que ésta convocara a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para discutir si Colombia debía adherirse o no a la Ruta de la Seda. Petro insistió en que sí va a firmar ese convenio comercial con China, país al que hará una visita oficial el próximo 10 de mayo. Yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y de inmediato reaccionó el gobierno de Estados Unidos. Mauricio Claver Carón, enviado especial de ese país para América Latina, advirtió lo que puede pasar si Colombia prefiere acercarse comercialmente a China. El acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica. Y desde Bogotá respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti. Usted me dice que dijo Estados Unidos es una amenaza y es algo que va contra la independencia y la autonomía del gobierno nacional y de los colombianos. Eso no se le hace a ningún país amigo ni a ningún país vecino. ¿Usted cómo cree que yo voy a tratar discreto después de que me entero de que mi hija de 4 años es abusada por el profesor? El profesor le da besos en la cola, en sus partes íntimas. Nos muestra cómo lo hace. Pero no nos han dado a entender por qué no hubo un aviso anteriormente. Ya hay 7 niños confirmados de abuso. En Bogotá, las autoridades capturaron a un hombre señalado como el presunto abusador de varios menores en un hogar infantil de bienestar familiar. La captura fue a las 9 de la mañana en el sur de Bogotá por uniformados de la SIJIN de la policía y posteriormente el señalado fue trasladado a la URI de Ciudad Bolívar. Una vez se legalice esta captura, empezará entonces la imputación de cargos por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Caen las utilidades de Ecopetrol. Durante el primer trimestre de 2025 fueron de 3,1 billones de pesos, bajando un 22% frente al mismo trimestre del 2024. Esto se da al mismo tiempo en que la compañía anuncia que acudirá a los recursos de la ley para evitar el pago de 9,4 millones de pesos a la DIAN por IVA, a la importación de combustibles y otros conceptos. Tras una reunión con el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que la próxima semana se podría conocer la votación de la consulta popular. El próximo martes iniciamos la discusión y a más tardar el miércoles de la semana entrante estaremos votando. Ese es lo que
la mesa directiva nos hemos trazado. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Reconozco que él es el presidente del Senado, él es el que va a poner las reglas y va a manejar la hoja de ruta y la agenda de cómo es que se va a tramitar esta consulta ante la plenaria del Senado. El expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes acusaciones contra Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, al insinuar que ella habría actuado en complicidad con las FARC para perjudicar su defensa en el proceso por presunta manipulación de testigos. Usted señaló que las FARC deberían ser investigadas por esto, por un posible complot. Sus aliados políticos. Estas fueron las palabras del expresidente del Senado, Iván Name, debido a que este miércoles se conocería si la Corte Suprema de Justicia define o no aplicar una medida de aseguramiento contra él y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Que no sea, si esta sea mi despedida, en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos. India y Pakistán están al borde de una guerra total tras los ataques con misiles de India al otro lado de la frontera y la respuesta de Pakistán derribando aviones de su contendor. El conflicto deriva del asesinato de 26 turistas hindúes en abril. India atribuye ese ataque a militantes respaldados por Pakistán. Ambas naciones han cerrado su espacio aéreo y movilizado tropas, mientras los líderes mundiales instan a la moderación para evitar una escalada entre dos naciones con armas nucleares. Y finalmente, tras pasar casi 14 meses refugiados en la Embajada de Argentina acá en Caracas, la noche de este martes, los 5 opositores del equipo más cercano de María Corina Machado lograron salir de Venezuela rumbo a Estados Unidos, país que calificó la operación como un exitoso rescate de rehenes. Allí en la embajada estaban Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, todos ya fuera de Venezuela, en lo que parece también ser una negociación política con el gobierno de Nicolás Maduro. Inter de Milán es el primer finalista de la UEFA Champions League 2025. El equipo italiano eliminó 7-6 a Barcelona de España. Lautaro Martínez, delantero de Inter, habla de cuánto se esforzó para este partido. No estaba para jugar, pero bueno, nada. Le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Además, Atlético Bucaramanga perdió 4-0 ante Racing de Avellaneda y América de Cali igualó 1-1 ante Corinthians de Brasil. Estás escuchando